Hola amigos de PlayJagger, hoy estoy aquí con Julio Barrera. ¿Qué tal, chicos y chicas de PlayJagger? Bueno, gracias Fraga por avisarme de esto y darme la oportunidad de comentar contigo un poco lo que pienso sobre el Jagger. Y hoy vamos a enseñaros un poquito cómo entreno desde la cara de ProJagger, que ya sabéis que es un poco el método de entrenamiento que tengo, ProJagger, trabajar en pro del Jagger. Quiero enseñaros los conceptos principales, los fundamentos para que vosotros, si estáis interesados o interesadas en trabajar en el futuro para mejorar vuestras capacidades físicas, vuestra técnica de armas, etcétera, ya sepáis por dónde tirar. Aquí no hay nada escrito y yo todo lo que voy a contar aquí, Fraga, son cosas que a mí me han servido, cosas que he ido aprendiendo poco a poco de la gente que me rodea. No vamos a meternos muy a fondo en cada punto, sino que vamos a daros, como digo, los conceptos sobre los que deberíais trabajar para poco a poco prosperar. Y ya sabéis que si veis una metodología mejor, una forma mejor, algo eficaz, ¿nos lo ponéis dónde? En los comentarios, ¿no, Fraga? Sí, comentarios. Queremos hacer vídeos mejores, queremos hacer el contenido más accesible para todo el mundo y si, oye, en el futuro ProJagger 2.0 no se parece nada a esto, es que hemos evolucionado. Hoy material del bueno. 3, 2, 1, vídeo. Una cosa, antes de continuar con este vídeo me gustaría deciros que todo este material que vais a ver es algo que me funciona a mí, que me funciona en el grupo en el que solemos trabajar, porque ya les conozco, estoy trabajando con ellos día a día. Con esto quiero decir que no existe un plan genérico para todo el mundo, o sea, toda la preparación física siempre tiene que ser adaptada al individuo o a un grupo concreto. Por eso nos vamos a dar una hoja de instrucciones con todas las repeticiones, con todos los ejercicios, porque eso está mal. Todo esto tiene que estar adaptado a vuestras necesidades y a las necesidades del grupo. Por tanto, estos son los conceptos que creo yo que son más importantes sobre los que tenemos que trabajar. Ok, chicos y chicas, os vamos a enseñar cuál es la metodología ProJagger y esta metodología consta de dos bloques principalmente, el bloque físico y el bloque de sticks y campo. El entrenamiento completo dura normalmente 2 horas. Con esa duración tenemos el tiempo suficiente como para dedicarle tiempo a pequeñas cosas que a veces pasan desapercibidas, que es un poquito lo que os voy a contar. Pues bien, el entrenamiento comienza, como no puede ser de otra manera, con un calentamiento en el que hacemos movilidad articular, ejercicios de propiocepción, que es uno de tantos ejercicios de prevención de lesiones, técnica de carrera de calentamiento, que es una forma de todos los días aprender a correr mejor, así empezamos a mejorar nuestra sincronización de brazo-pierna, entender mejor cómo desplazarnos hacia adelante. Y por último, hacemos series de velocidad para mejorar nuestra calidad a la hora de correr. Todos los días metemos unos cuantos minutos de técnica de carrera porque eso va a tener siempre una transferencia muy directa al campo. Todos los días un poquito, a la larga hacen un mucho y eso es lo importante y eso es parte de la filosofía de ProJagger, aplicar en el calentamiento pequeñas cuestiones que a la larga van a tener una gran transferencia al día a día en nuestra vida deportiva. Lo siguiente, ya empezamos con el bloque físico. Aquí ya hacemos una revisión más a fondo de la técnica de carrera, es decir, utilizamos las típicas escaleras de suelo, que ahí empezamos a aprender mejor con una guía a hacer sincronización brazo-pierna. También le incidimos mucho en los cambios de dirección, algo que me parece fundamental en el deporte del Jagger, porque no olvidemos que tenemos que desplazarnos siempre en línea recta, Las curvas, salvo situaciones específicas, no nos aportan una gran ventaja. La ventaja nos la aporta ir del punto A al punto B en línea recta y del punto B al punto C en línea recta. Vamos a ganar tiempo, vamos a ganar velocidad y cuando estemos bien posicionados vamos a poder pelear mejor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer bien? Es aprender que antes de girar hay que agachar el culo, ¿vale? Tenemos aquí estos conos y giro, ¿vale? Bajar el centro, tapear, busco la perpendicular y me voy. A continuación ya entramos en la parte más física del entrenamiento, que son los circuitos interválicos. En líneas generales es lo que más hacemos. ¿Por qué circuitos interválicos? Porque el Jagger es una explosión, un pequeño descanso. Una explosión, un pequeño descanso. Hay muchísima actividad y cuando te han eliminado y tienes que estar contando tus piedras es cuando coges aire. Es decir, mucho esfuerzo,
poco descanso, constantemente en un punto, y si es un punto largo, pues todavía más. Los circuitos interválicos se caracterizan también por trabajar en anaeróbico, que es lo que más hincapié tenemos que hacer de cara a aguantar y resistir esos puntos largos que nos pueden agotar físicamente. El trabajo anaeróbico es fundamental. Entonces, para ello utilizamos la metodología de los interválicos. Algunos lo vais a conocer como HIIT, como Tabata, hay 1000 modos de verlo así, pero en conclusión es trabajo X tiempo y descanso muy poco tiempo. Una cifra que puede ser bastante habitual, trabajar alrededor de 45 segundos y descansar alrededor de 15 segundos. Por supuesto, el Jagger no solo es fuerza, ni resistir, sino también hay que tener mucha agilidad. Tenemos que aprender no solo a correr en línea recta, sino a desplazarnos rápidamente. Los circuitos de agilidad se caracterizan por ser circuitos de desplazamiento, es decir, voy hacia adelante, voy hacia atrás, voy a un lateral, hago un zigzag, doy 2 o 3 saltos, es decir, circuitos que van a representar un poco lo que nos vamos a encontrar en un punto, desplazamientos. Esto es muy importante hacerlo bien porque todo el trabajo de técnica que estamos haciendo aquí en la agilidad es lo que nos vamos a llevar al campo. Es muy importante centrarnos y hacerlo muy dedicadamente. Con esto concluimos el bloque físico, que haciendo una pequeña enumeración tenemos el calentamiento, ejercicios de propiocepción, la técnica de carrera, circuitos interválicos para trabajar lo anaeróbico y los circuitos de agilidad para trabajar los cambios de dirección y explosividad, siempre en un circuito. Y ahora llega la parte que le gusta a todo el mundo, porque lo que hemos visto hasta ahora, la realidad es así, en deportes minoritarios el físico no suele gustar, pero siento daros malas noticias, aquí no se negocia esto. Esto es lo que hay, este es el menú, 1 hora de físico más o menos y 1 hora del bloque bueno que es sticks y campo. Aquí vamos a trabajar en 3 partes. Primero tenemos la primera parte, que es la técnica de armas, que vamos a repasar pequeñas cositas que tenemos en el tintero, aquellos puntos débiles que tenemos. Por ejemplo, podemos coger a un compañero o compañera que use kete y diga, venga, tírame larga por la derecha, y probamos ahí, intentamos estudiar el movimiento, es decir, ¿qué es en lo que fallo? ¿Qué es en lo que fallo? La idea de esto es estudiar los movimientos y corregir tus mayores errores. Le dedicamos un tiempo todos los días, porque aquí también hay que estudiar gestos, hay que interiorizar y hay que entender. Y os puedo asegurar al 100% que con el paso del tiempo esto se nota un montón. A continuación ya vamos adentrándonos un poquito en el campo, ya hacemos ejercicios situacionales. ¿Eso qué significa? Son ejercicios que se repiten mucho en el campo. Por ejemplo, ¿qué se repite lo más típico en el campo? Y además algo que se trabaja mucho porque no siempre sale muy bien y le tenemos que dedicar mucho tiempo para que salga bien. El 2 contra 1. Controlar al corredor, defender pineando, soltar un pineo, hacer diagonales con tus compañeros y compañeras. A partir de aquí ya queda un poco a vuestra imaginación, depende de vuestras necesidades concretas. Si descubrís una situación de campo que se os da mal, es el momento perfecto para trabajarla. Oye, que mira, que no nos hemos aprendido a comunicar para cambiar los pineos. Perfecto. Dentro del bloque de sticks y campo tenéis este momentito para dedicarlo a corregir eso. Y con el tiempo ya tendréis una cosa bien hecha. Y por último ya tenemos nuestra parte favorita, que es campo. Para mí me parece fundamental cumplir estos requisitos para que el campo sea válido a tener transferencia el día de mañana en los partidos. Tenemos que tener en cada equipo un corredor, un pomfer y un kete, como mínimo. Puede ser que en vuestra comunidad seáis 3, 4, 5 personas y es difícil hacer 3 contra 3 o solo tenéis un kete. Pues bien, en estos casos lo que tenéis que hacer es los entrenamientos adaptarlos a la realidad lo más fielmente posible. Si tenemos una comunidad grande en la que podemos disfrutar de partidos 5 contra 5 sería lo ideal, porque aquí lo que más nos interesa es trabajar la cabeza. Con la cabeza me refiero a la comunicación con tu equipo, también me refiero a tomar decisiones rápido. La clave aquí es repetir partidos y partidos y partidos y partidos para que os familiaricéis con muchas de las situaciones que son habituales. Cuándo arrastrar un jag, cuándo pinear, cuándo avisar a tu compañero, etc. Al final, el Jagger dentro en un campo es tomar decisiones constantemente. Quien tome las mejores decisiones, lo normal es que gane. Eso evidentemente hay que apoyarlo con la técnica de sticks, con su físico, etc. Pero vamos a dar por hecho que todo eso más o menos se cumple.
Luego, lo más importante que es tomar decisiones correctas. Si no tomamos decisiones correctas, de nada nos sirve ser el mejor esgrimista, de nada nos sirve tener las mejores piernas, de nada nos sirve aguantar dando 50 vueltas al campo sin cansarte. Aquí ganan los listos y las listas. Volvemos a lo mismo, es un deporte de inteligencia, de tomar decisiones rápido. Y por eso todos los días cuando vayamos a entrenar al campo lo tenemos que entrenar con muchísima actitud, sabiendo las decisiones que estamos tomando, sabiendo dónde nos hemos equivocado. Porque la evolución va muy despacio, porque todo el mundo al final necesitamos tiempo para ir absorbiendo todas estas cuestiones dentro del campo. Pero lo importante, sobre todo al principio, es que os deis cuenta cuando os habéis equivocado. Es decir, uy, vuelvo a base, reflexiono, ay, me he equivocado en este pineo, vale, me lo anoto y en la siguiente jugada voy a intentar que eso no se repita. Eso es súper importante. Tenemos que aprovechar cada punto, tenemos que aprovechar cada entrenamiento, porque cuanto más dedicación le demos, antes vamos a mejorar. Y creo que esto es un denominador común, que todo el mundo quiere mejorar rápido, pero necesitamos constancia, disciplina y muchísima dedicación. Y para concluir, en un buen entrenamiento, lo último que nos queda es, pues, estirar. Hacemos una vuelta a la calma poco a poco, se pueden hacer ejercicios de vuelta a la calma, esta es la palabra clave, y quien lo vaya necesitando, en general, se puede estirar, y con eso se concluiría, pues, un entrenamiento de 2 horas con la metodología ProJagger. Os doy mi punto de vista personal. Es un entrenamiento que ha ido evolucionando mucho a lo largo de los años, y a día de hoy, este es el que llevamos utilizando alrededor de 3 años. Y la verdad es que funciona muy bien. A todos nos funciona y estamos muy contentos y contentas. Ah, sí, por cierto, un último consejo y creo que es probablemente el más importante en relación a todo esto: contratar los servicios de un profesional, contratar los servicios de alguien que se dedica a esto, preparadores físicos, gente que lo ha estudiado. Con eso os vais a asegurar que vais a tener una planificación perfecta para vuestras necesidades y para vuestro grupo. ¡A dar trabajo! Gobierno de España. Recordar que un mal entrenamiento puede conllevar a lesiones. Y eso es muy serio y eso es muy importante. Si no estáis seguros, no hagáis ciertos ejercicios ni os arriesguéis. Si queréis estar seguros, contratad a un profesional. Y hasta aquí ha llegado mi participación en este vídeo de ProJagger. Dar muchas gracias a Fraga. Esperamos que vosotros nos enviéis sugerencias, consejos, correcciones incluso que podamos aplicar en futuros vídeos, porque Fraga es un crack en todo esto y vamos, siempre os lee a todos, siempre os contesta a todos. Y lo dicho, que os haya gustado mucho, yo estoy muy ilusionada, seguiré los comentarios de cerca y, como dicen los youtubers modernos, suscribiros, darle a like y ¿qué era lo otro, Fraga? No me acuerdo. ¡Ding, ding! ¡La campanita! Muy importante, lo dicho, soy Julia Barrera, encantada de estar aquí, un saludo a todos. No. ¡Hola! Suscribiros, darle a like y ¿cómo era lo último, Fraga? Darle a la campanita, hay que darle a la campanita.